Porque no fue el diablo, escucha, no fue Satanás el que fue y le dijo a Dios, mira, tú no has visto a Job. No. Si tú analizas la escritura, el que comienza la conversación es Dios. Exacto. No ha visto. Dios le dice a Satanás, hey, y ve acá, ¿de dónde tú vienes? Y tú no has visto a mi siervo Job. Pero claro, hace Satanás no rato. está pensando en ese hombre en ese momento. Sí. Ay, Dios mío. Es Dios que lo trae al tema y se lo chuba, como decimos los dominicanos. Aquí tengo Ven acá, mi hombre de ¿tú no guerra. viste? Ah, sí, yo lo he visto, Pero no así claro, cualquiera. no le he Entonces, podido llegar. Dios mío, deja a Job tranquilo. Pues ese hombre te sirve, ese hombre es justo, ese hombre guarda tu palabra, ese hombre hace, déjalo tranquilo. ¿Por qué tú le tiras al enemigo atrás? Todo redunda en el tema de hoy. En el tema del conocer a Dios. Porque Dios tenía que crear una plataforma, así sea a base del dolor, del sufrimiento, Para que Job le conozca. para que Job pudiera conocer. Ay. O sea, que usted me está diciendo, pastor, que hay gente que están aquí, que están siendo perseguidos sin causa, mas no entienden que están en el designio de Dios, porque Dios quiere que ahora lo El conozcan en único un nivel. propósito es que Dios les quiere revelar. Que Dios se te Pero revele. en la condición en la que están no se les puede revelar. Sí, porque quizás lo conocen en el nivel 1 y Jehová quiere que tú subas al 2 y al 3 para que manifieste una gloria que en el 1 tú no puedes manifestar. puede. Al hablo en esta hora. Que no está en ese ambiente. De eso se trata. Entonces hay procesos que te llevan a conocer a Dios. conocer a Dios. Entonces el mismo ¿Qué dijo proceso Job? de Job. ¿Qué dijo al De final? oída. ¿Qué Te hubiese Oye, oído. el resultado De oída. mira, un libro completo. Un hombre que Dios le dijo cosas que quedó loco. De todo. Que quedó mudo. No Que había le palabras para respondió. responder. Y al final, oye lo que dice, de oída. Te hubiese oído. Pero Pero ahora- mis ojos te ven. O sea, pues tú nunca lo habías visto. No, Tú nunca lo habías conocido. no lo conocía. ¿Y cómo que tú estás haciendo sacrificio y ofrenda y cuántas cosas a un Dios que tú no conoces? Lo conocía de lejos, no de cerca. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial. Gracias por estar conectados con nosotros por medio de nuestra plataforma. Bienvenidos a una transmisión más. Bendito sea Dios. El día de hoy estoy contento, estoy gozoso. Amén. Estamos en medio de una celebración maravillosa. Estamos celebrando el aniversario de nuestra iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y me encuentro acompañado de una persona de mucho valor para nosotros, nuestro hermano Anderson Félix. Anderson, bienvenido a tu casa. Gracias Gloria a Dios. por estar con nosotros. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Amén. Dios bendiga. Pastor, gracias. Nos sentimos bien de parte del Señor, ya que ayer fue un día de cumplimiento, un día de gran bendición. Algo No sé sano en qué el palabra Señor. usar para decir lo que vivimos aquí. No, lo que pasó ayer fue terrible, pastor. Amén. Sobrenatural de lo sobrenatural. Está cayendo fuego en Carmel, Gloria a New York. Dios. Amén. Mi nombre es Anderson Félix Valdés, evangelista por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Recibe un saludo muy especial de nuestra parte, también de mi pastor Israel Meléndez, Yoseni Meléndez y mi amada esposa Susana. Amén. Estamos aquí compartiendo con mi hermano, amigo, pastor Joan. Amén. Joan, ha sido una bendición de verdad ver cómo Dios a través de los tiempos ha manifestado su palabra Gloria y a ha Dios. dejado en evidencia que lo que Dios llama nunca le da la espalda. Eso es amén. Estamos viendo el frente de Dios frente al desafío que estamos enfrentando en Carmel, New York. Gloria Así a que Dios. estamos contentos para compartir con usted una palabra poderosa. Así que Gloria a eche Dios. gasolina que va a moler. Esto viene bueno. Anderson, hay como un ambiente, bendito sea Dios. No sé si tú puedes sentir esa atmósfera que hay. Un Sí. fluir de Dios sobrenatural. Y qué tremendo, ¿verdad? Tenerte con nosotros de vuelta, ¿verdad? Amén. Estuviste aquí en febrero, ¿te acuerdas? Esa Sí, eso fue vigilia. algo terrible. Dios mío, Esa la gente vigilia estaba durmiendo. marcó a naciones, los 5 tribus y minutos todo lenguas. el mundo despertó. Entonces prendió un corre sobrenatural. Gloria a Dios. Y fíjate que anoche nos gozamos tanto. Fue un impacto de la gloria de Dios. Y sabemos que este es un fin de semana bendecido, Cargado de ¿verdad? gloria. Y quisimos aprovechar el escenario, el momento que tenemos con nosotros, ¿verdad? Amén. Eso es Así calmado, tranquilo, para traer más bendición al Amén, pueblo, a amén. todas las personas que nos siguen. Usted que está ahí, que nos está mirando, que siempre está pendiente a nuestra plataforma, si todavía no se ha suscrito, suscríbase a nuestro ministerio, activa la campana de las notificaciones, siéntese si está parado, porque va a recibir un impacto de Dios a través de este video en esta preciosa hora. Anderson, Está cayendo fuego. te cedo la palabra para que Amén. introduzcamos, ¿verdad?, la palabra de Dios y compartamos esta Amén, esta amén, palabra amén. de bendición que será de grande edificación para muchas vidas. Amén. Antes de entrar a 1 Samuel capítulo 3, verso 1 en adelante, que es el inicio de partida que estaremos hoy ministrando en el Señor junto a mi hermano Joan, me estaba hablando de ambiente, pastor. Y cuando me habló de ambiente, me trasladé al tiempo de Moisés. Cuando dice la escritura que Moisés se levantaba de mañana y dice que una nube rodeaba el Dios mío, campamento. lo Y dice cubría. la escritura que cuando él salía,
todo el pueblo salía de su tienda, refiriéndose a las 12 tribus, cuando Correcto. veían la señal, aún estaba dormido, la presencia lo despertaba. Dios mío. Porque cuando Moisés pasaba, era notorio de que una gloria mayor andaba con el hombre Presente. de Dios. Y todo lo que estaba dormido se despertaba. Que es O sea lo que que- Dios está haciendo hoy en ¿Qué es lo día. que se necesita? La presencia de Dios hace que el que esté dormido se despierte. Dios mío. Porque la presencia de Dios llama la atención de aquellos que tienen hambre por ella. Sí, señor. Y cuando me hablaste de ambiente, me trasladé a Moisés. Y Moisés, cuando se levantaba, dice que ellos se postraban y adoraban, porque el ambiente que cargaba Moisés de parte de Dios no era un ambiente natural ni físico, Sí. era un ambiente espiritual. Y Dios cuando mío. subía a adorar, ellos decían, aunque no puedo entrar en la dimensión que está Moisés, pero por lo menos puedo sentirlo. Y hay gente que no simplemente van a pasar de un sentir, sino que van a ser parte de este Gloria a mover. Dios. Así que únete, porque nos vamos a gozar en Dios en el Wow, nombre de Jesús. tremendo. Amén. Hay una atmósfera, hay una nube que nos está cubriendo, así que prepárese. No, yo siento para algo que usted fuego. reciba Yo- hoy yo algo siento unción. sobrenatural de Dios. Yo siento poder. Así que vamos a leerle, como tenemos siempre de costumbre, la palabra del Señor. Reina Valera 1960. Amén, que te escuché en un video hablando en República Dominicana acerca de la Reina Valera 1960, Sí. que para otros es un fracaso, pero para mí ha sido la gran victoria que he conocido, porque a través de ella fui libertado, fui Amén. transformado y todavía sigo siendo enseñado por la palabra de Dios. Amén. Entendemos el propósito de Dios que Dios quiere que entendamos a través de la palabra. Exacto. Lo entendemos ahí. Exacto, lo único que yo quiero es salvarme. Yo no quiero más nada. Hablábamos anoche que el evangelio no es tan complicado como la gente lo quiere como la poner gente hoy en quiere día. poner, no, Ve, imposible. El mensaje de la salvación es un mensaje sencillo. de buenas Exactamente. nuevas. Ve que somos salvos no por obra para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe en el sacrificio salvífico de Cristo en la cruz del Calvario. Exactamente. Y una vez que tú recibes la salvación, entonces tú comienzas a adaptarte a esa vida. ¿Entiendes? Exacto. Vives esa vida conforme a alguien que ya tiene la salvación. Exacto. Tú sabes que es un misterio, y vamos a entrar en materia ya. No, no, Es que tranquilo, uno no fluye fluye en demasiado. Dios. Esto es natural. Hay creyentes que tienen una mala concepción de la salvación. Hay gente que dice, yo voy a la iglesia porque yo me quiero salvar. Yo oro y ayuno porque yo me quiero salvar. Yo hago esto porque yo me quiero salvar. Yo hago lo otro. Y la salvación no es un sistema de obra. De hecho, ese es un sistema babilónico que todavía Babilonia no existe como un imperio físico, pero sí Exacto. como un imperio espiritual. Exacto, Todavía un está vigente. sistema. Que es un sistema de salvación por obra. Ujú. Los dioses en la antigüedad había que calmarlo con una ofrenda, con Ujú. una etcétera, para que hicieran Una algo, había que hacer veneración, algo. un sacrificio. Dios no necesita nada de nosotros para él moverse. No, ¿Eh? jamás. Entonces la fe nos conecta a la salvación. Entonces hay personas que hacen las cosas porque quieren, dicen yo hago esto porque me quiero salvar. Y es al revés. Yo no voy a la iglesia porque me quiero salvar. Yo voy a la iglesia porque soy salvo. Dios mío. Hay una candela. Yo oro porque soy salvo. Yo ayuno porque soy Todo salvo. lo que Yo hago es predico el porque soy resultado salvo. de la salvación en mi vida obrando. Exacto, porque Porque- soy salvo. ¿Entiendes? Si no tuviese la salvación, No hiciera nada entonces de eso. es que la carne no quiere nada de eso. Por eso Exactamente. Pablo dice vivid en el espíritu. Romanos Exacto. 8. Hay que vivir una vida en el espíritu. Pero una vida no se puede vivir en el espíritu sin antes recibir al espíritu, Sin de antes, Dios. Exactamente. que es el que te da las fuerzas Eso es para lo que hacer hace las Dios. cosas. Tremendo. No, y notando para entrar en materia, que ya estamos en materia de por sí. Cuando hablaste de lo que es el evangelio, que no es tan difícil como la gente lo quiere poner hoy en día, porque hay gente que quiere hablar más de lo revelado. Y Dios hablar mío. más de lo revelado, cualquiera se enreda. Sí. Y hay ministros que el conocimiento que tiene, en vez de ayudar a la gente a salvarse, lo que lo están enredando en la perdición. Y los ha envanecido. Y también lo has ellos envanecido exactamente. Pero si nosotros analizamos desde un punto racional, podemos entender que Cristo, siendo el dueño del evangelio, dominando todos los términos y profundidades, hebreo, griego, español, inglés, turco, todos los idiomas del mundo, profundidad y ciencia, se limitó a hablarle a la gente que entendiera su mensaje. Cualquier niño podía Dios mío. entender a Jesús. Sí, Señor. El mismo Nabucodonosor le habló una cosita del reino y le dijo, tú siendo maestro y siendo esto, tú no entiendes que si te estoy hablando, Nicodemo, si te estoy hablando cosas terrenal normal, Y no imagínate entiende. que te hable el lenguaje del reino normal. Entonces Cristo, Siempre se valía, si tú te fijas en todas las parábolas, se valía de algo común y corriente exacto, que estaba pasando. La palabra del sembrador era común en ese momento. exactamente, La parábola de la oveja perdida, había un Ujú. pastor de ovejas. Y siempre un se lenguaje iba, sencillo, veía esta copa y ahí sacaba una parábola. un lenguaje Y de comenzaba- salvación. El asunto era, ¿me entiendes? Entonces el Exacto. evangelio no podemos complicarlo No, tanto. no, no, no.
Jesús se lo explicó a Nicodemo. Queremos ponérselo tan difícil. Esto no es tan profundo. Nada más tienen que entender que tienen que nacer de nuevo. Que Cristo viene y se acabó. Y que murió por nosotros. Recíbeme para que tú veas que tú vas a recibir el nuevo nacimiento, la nueva regeneración. Así que vamos a la escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1 en adelante. Y queremos abundar sobre un tema que estuve tratando en estos días y quiero desarrollarlo más aquí hoy. Titulado Una generación que no conoce a Dios. Amén. Tremendo. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1 en adelante. Y la palabra del Señor será leída en el nombre del Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Amén. Dice acá: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y Jehová y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Note esto. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, escuche bien, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Escuche bien, vuelve y acuéstate, le dijo Elí, y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel no había, escuche bien, versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí. Escuche bien, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió él que Jehová llamaba al joven. Y entendió él que Jehová llamaba al joven. Una generación que no conoce a Dios. Cuando estamos hablando de una generación que no conoce a Dios, podemos entender que Dios tenía un compromiso con el sacerdocio y la generación de Elí. Y Dios había prometido que no se iba a meter la malicia, sino que Elí iba a gobernar con su casa por mucha eternidad en su descendencia. Pero aconteció algo, que ellos no estar presentes y no estar en la obediencia del pacto de Jehová, Jehová desiste automáticamente de la promesa que le hubiese hecho a ellos, por cuanto en el conocimiento que ellos deberían de tener, dejaron de conocer a Dios por complacer sus placeres, aún sabiendo lo que le correspondía, sabiendo lo que le correspondía, empezaron a abandonar lo que era estar cerca de la presencia por cumplir con su deleite. Y este es el problema que tenemos en esta generación, que el deleite de complacernos a nosotros mismos nos está despegando del verdadero conocimiento divino, del propósito en la cual nos va a mantener de generación en generación. Me sale una pregunta. ¿Quiere decir que nosotros podemos alterar el propósito de Dios en nuestra vida? Si no le obedecemos. Exacto. Porque esto es controversial, porque hay personas que dicen que no existe la libertad de elección. Y claro que sí existe, bíblicamente. Dios tiene propósito, Dios tiene planes, Dios te escoge para algo. No hay nadie en esta tierra que haya nacido de más. Exactamente, eso está profundo. Todo el que está aquí en la tierra. No, pero que mi mamá fue violada y de ahí nací yo. Que mi papá y mi mamá, en el momento en el que yo nací y me procrearon, no estaban buscando un hijo. No eres el resultado de un error. No porque, eres. Oye, ¿por qué? Está profundo eso, pastor. Oye, ¿por qué? Y estamos dentro del tema. Oye, ¿por qué? Porque científicamente hay algo que todavía no se ha podido descubrir, ni se va a descubrir tampoco. ¿Cómo? La ciencia ha podido demostrar cuál es el proceso de desarrollo de una criatura dentro del vientre. Cómo se va desarrollando, se va desde un puntico pequeño, una célula, se va formando, le sale un dividiendo. brazo, le sale otro brazo, la cabeza, y en 9 meses ya está completo. ¿Ok? Pero lo que la ciencia no ha podido todavía determinar, ¿cómo es que en el mismo instante en el que el óvulo, en el que el esperma penetra el óvulo, cierra y comienza a formarse una criatura, que desde ese momento ya es una criatura, profundo, en el mismo instante en el que el óvulo fecunda, cómo es que en esa célula pequeñita, en ese mismo instante, puede entrar un espíritu y un alma? Ay, mi madre, eso está terrible. Ay, santo. Escucha, porque hay gente que creen que son un fracaso. Alguien me escribió hace 4 días atrás, a través de una de las redes, y llorando, que no entendía que se iba a quitar la vida, que
un corte que vio que subimos, que se iba a quitar la vida porque no entendía lo que estaba pasando. ¿Sabes qué? Nosotros no somos el resultado de un error. Ni la misma ciencia. Han intentado crear a un ser humano por sus propias manos, el hombre. No ha podido. Y no ha podido. No. Han hecho un robot idéntico, igualito, pero lo que no han podido es implantar un espíritu ahí dentro. Terrible. Si lo lograran, resucitaran todo el que está muerto. Eso es verdad. Entonces, fíjate, donde ya lo que tú crees que es el resultado de un error es un propósito divino. Que el medio para que tú llegaras no fue el medio correcto, no importa, pero no eres el resultado de un error. Pero no deja de ser un propósito. Aunque naciste por quizá en un sentido de la manera que no deseaste, eso no quita de que el propósito de Dios en tu vida se cumpla. Se cumpla. Ahora, si hay una sola persona que puede dañar ese propósito y alterarlo. ¿Quién? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Somos los destructores de nuestro propio propósito. Porque Elí tiene un propósito, sus hijos, Dios lo escogió para el sacerdocio. Es un propósito. Mira, viniste a la tierra, llegaste a la tierra, traíste un propósito. Exacto. ¿Cuál es el propósito? Ya Dios te lo reveló, ya tú lo conociste. Bueno, si ya tú conoces el propósito, pues entonces vívelo. Exactamente. Pasa tiempo con ese propósito y comienza a vivir ese propósito. ¿Qué pasa? Que el que no conoce el propósito, el que no conoce la voluntad de Dios en su vida, es como que está dando golpes en el aire. Está como que golpeando el aire, como dijo Pablo. Es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Conoces el propósito, Elí conoce el propósito, pero lo altera. Exactamente. ¿Cómo? Con la desobediencia. Con la desobediencia. En vez de enseñarle a sus hijos y corregirle para que mantengan el conocimiento de Jehová, lo que hace es que ignora. Y no hay un daño más grande que le pueda hacer un pastor, un líder, un padre, que ver las malas hazañas de quienes lo tienen que proceder e ignorarla y no hacer énfasis en el error que está impidiendo que el plan de Dios se cumpla. Y corregirlo. Exactamente, que ahí va. Ahora, cuando nosotros aprendemos a conocer la verdad, cuando nos lo enseñan de la forma correcta, a él descuidarse de ese momento, está descuidando su legado. Ahora, Joan, ¿cuál es la pregunta hoy en día? ¿Cuál es el plan que ustedes quieren llevar ahora con esta transmisión? Lo siguiente, tenemos una generación que habla de Dios, pero no le conoce. Tenemos una generación que tiene un manto, pero no lo valora. Porque el manto no tiene efecto porque tú lo tengas encima. El manto tiene efecto cuando tú caminas bajo la obediencia de ese manto. Eso es lo que quiere decir, porque cuando hablamos de Jesús y hablamos que la gente lo tocaba, no era el manto que cargaba Jesús, sino lo que Jesús tenía que transmitir el manto. Automáticamente podemos entender que lo que tú portas de parte de Dios tienes que cuidarlo, porque en un momento dado lo puedes perder y puede hacer que la virtud que tiene que salir no salga. Entonces, en vez de tú recibir la bendición de Dios, Dios se la pasa a otro. Y hay gente que piensa como que Dios se va a detener. Es como que este no está capacitado, entonces se lo doy a otro. Exacto. Que sí quiera hacerlo. Que quiera hacerlo y que tenga hambre mira, por la presencia. es bíblico. En la parábola de los talentos, a uno le dan 5, a uno le dan 1, a otro le dan 2. Entonces, el de 2 lo lleva a 4, el de 5 lo lleva a 10, y el de 1 lo enterró. Y mira que al final, cuando están rindiendo cuenta, el que tenía 1 lo quitan y se lo dieron al que más tenía. Para que usted vea. Eso quiere decir que nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Y esto pasa con Samuel. Si vamos en un análisis racional, podemos entender claramente quienes deberían cargar la gloria postrera no era Samuel, eran los hijos de Elí. Dios mío. Pero Samuel era el muchacho que en vez de estar perdiendo el tiempo, lo aprovechaba. ¿Dónde estaba Samuel? Samuel estaba durmiendo cerca del arca del pacto. ¿Dónde estaban los hijos de Elí? No sé si lo hacían, pero nunca la Biblia me revelaba que los hijos de Elí dormían cerca del arca. Dios mío. Pero Samuel estaba cerca del arca. Lo contrario, se metían a la casa de Dios a hacer fechoría. Y se comían la carne de los sacerdotes. La primera carne con el garfio los jalaban y estaban alterando el propósito de Dios. Pero Samuel estaba vigente. Que voy a hablar de esa generación. Hay una generación que tiene una hambre por Dios, que no se va a despegar de Dios hasta que cumpla su objetivo, y luego de cumplirlo seguirá manifestando mantenerse en él, porque Samuel, si analizamos la vida de Samuel nace de una promesa. Samuel, el diablo no quería que naciera, y usted ve que perfectamente su madre tenía problemas de esterilidad, pero ella hace un pacto con Dios y dice: si me dieres hijo, yo te lo entregaré a ti desde que sea detestado. La mujer cumple la promesa de parte de Dios. Mire lo importante que es cumplir la promesa. Sí, porque a veces nos emocionamos
Varón, Le siento prometemos candela cosas a Dios y aquí. nos emocionamos demasiado. Y a la hora de la verdad, por aquí que más cerca. Ay, 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 ay. Mire, el peor error que podía cometer Ana, la madre Era no entregarlo. de Samuel, era no entregarlo. El no entregar a Samuel quería decir que lo que Dios iba a manifestar en Samuel no se podía cumplir. Dios mío. Entonces, el Porque hecho... ella alteró, Exacto. alteraría el no Hay que cumplir. ser responsable. Los hombres de Dios, cuando prometemos algo, tenemos que ser responsables. Porque la responsabilidad de Ana con su hijo llevó a que Dios se le manifestara a uno de los hombres más temidos en la faz de la tierra como Samuel. Dios mío. Un juez con una tenía espada bien miedo. desenvainada. Un hombre que cuando hablaba de parte de Dios la tierra temblaba. ¿A qué tú vienes cuando tú ungías a David? ¿A qué tú vienes? ¿Viene en paz o viene en guerra? Y él decía, no, tranquilo, que pacífica mi venida. Entonces, ¿qué queremos hablar, Joan, acerca de esto? Dice la Escritura que Samuel ministraba en presencia de Elí, pero aún Jehová no se le había manifestado. Pero vemos el comportamiento de Samuel, aún Dios no siendo manifestado, porque Samuel tenía principios de Dios, Correcto. aunque no conocía Había a sido Dios. instruido correctamente. Había sido instruido correctamente. Le faltaba el encuentro. Te estoy hablando, varón. Entonces hay gente que tienen buenas intenciones, que están en el templo, duermen cerca del arca, están limpiando el arca, están en la todavía iglesia, no conocen a Dios. están funcionando en lo estructural, pero todavía no se le ha metido el arca adentro. Espérate, que esto se puso serio. Ellos ven el arca, ellos limpian el arca, ellos contemplan el arca, pero el arca no vive dentro de ellos. Dios Y para mío. Dios poder manifestar la gloria que Él quiere manifestar en este tiempo, no simplemente vale con contemplar el arca. Tiene que revelarse. Tiene que revelarse el arca por dentro, que es donde Dios empieza a tratar con Samuel. Porque Dios anda buscando un hombre que esté en la brecha para él manifestar su gloria. En estos tiempos, Lo Dios que anda quiero hacer contigo, aunque Ey. tú estás instruido, Uf. tú tienes el conocimiento, porque Ujú. hay gente, demasiada gente con conocimiento. ahora mismo. Exacto. Más que cualquiera. Pero no tienen revelación, no tienen candela, no O sea, tienen chispa, no tienen para brasa. cumplir el propósito, ya tu mamá hizo la plataforma, ya Mm. tú tienes el conocimiento, está educado, tienes la sabiduría que se necesita en torno a tu función. Exacto. Pero te falta una cosa, no se te ha revelado el Dios que te han predicado. Exactamente. Conocía a un Dios de historia, pero no de manifestación. Dios mío. Y hoy en día, lamentablemente, usted llora ante la Wow. presencia de Dios. Hay mucha gente que habla de Dios, pero no lo conoce. Hay gente que explica la Biblia y la Esto está Biblia no terrible. se le ha revelado. Esto está terrible. Porque el que se le revela la Biblia, su forma de actuar, su proceder en Dios es diferente. Hay mucha gente hablando de conocimiento, pero no de experiencia. Dios mío. La Biblia no es simplemente para leerla, y yo aprendí algo. La Biblia no se lee para predicarla. Pregúnteme para qué. La Biblia se lee para vivirla. Dios mío. Y después que la vive, Entonces la predica para que tenga efecto. Para que tenga Sí, efecto. es que por más lindo que sea el mensaje, No hay efecto. No hay efecto. No si hay tú lo has efecto. vivido. Hay gente, mire, yo conozco personas que están descarriados, que han leído la Biblia más de 4 veces, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no conocen a Dios. Te hablan de un texto, pero no conocen al Dios del texto. Entonces, es lamentable entender que hay una generación que procede en el conocimiento, pero Dios le dice, no lo conozco. Señor, pero él domina el hebreo, él domina el arameo, Dios mío. él es doctor en ciencia, en divinidad, y dice, Señor, yo no lo conozco. En el reino no tiene identidad, porque el reino no reconoce lo que él no aprueba, porque hay Dios gente mío. que el conocimiento que tienen es para hacer ofender a otro, el conocimiento que tienen es para vanagloriarse, y automáticamente dice la Escritura que cuando uno tiene conocimiento, dice que no se enaltezca, sino que se humille en su condición. Wow. Y Ana dice, cesen toda la palabra arrogante delante de Dios, porque Jehová es el Dios de todo saber. Dios mío. Ella reconocía perfectamente que la grandeza del hombre de Dios estaba en la entender humildad. que todo lo que portan y todo lo que tienen se debe a Él y para Él. Pero hay gente que tienen conocimiento y hablan de Dios, pero Dios no se le ha revelado. Porque tú no me puedes hablar de gloria cuando tú no eres humilde. ¿Tú quieres más historia que la dejó Desátalo, que está fuerte eso. toda su vida Ahí va, honrando a Dios? describe eso. Hombre santo, hombre prudente, hombre consagrado, perfecto, es decir, maduro en todo Correcto, su camino. justo. Ofrecía sacrificio por sus hijos Ujú. de manera constante. Señor, por si mis hijos han pecado, etcétera, etcétera. Señores, y ese hombre que dice la Biblia que no había un justo como Job, oye, En la tierra. en la tierra, ese hombre que le servía a Dios, que supuestamente vivió una vida Santo. para Dios, nunca lo conocía. Mm. O sea, escucha esto, Anderson. profundo. Todo lo que Este Job asunto está estaba fuerte. haciendo, todo el servicio, toda la vida de Job, todo el conocimiento que Job tenía tan limitado y pequeño de Dios, todas sus acciones hacia Dios, toda su vida religiosa, era el resultado
de una enseñanza, de algo que él había escuchado, no de algo que se le había revelado. Exactamente. Wow, está profundo. Oye, y todo el proceso, bueno, vamos a ver tu problema aquí, Anderson. No, varón, suelta todo el proceso que vivió Job. Todo el proceso que vivió Job, ni fue culpa de Job, ni fue culpa del diablo. Alaba. Fue culpa de Dios. Alaba. Porque no fue el diablo, escúchame, no fue Satanás el que fue y le dijo a Dios, mira, tú no has visto a Job. No. Si tú te analizas la escritura, el que comienza la conversación es Dios. Exacto. No ha visto. Dios le dice a Satanás, hey, y ve acá, ¿de dónde tú vienes? De rodear la tierra. Y tú no has visto a mi siervo Job. Pero claro, hace Satanás no rato. está pensando en ese hombre en ese momento. Sí. Ay, Dios mío. Es Dios que lo trae al tema y se lo chuba, como decimos en dominicano. Aquí Dios, tengo ven acá, mi ven. hombre de ¿Tú no has guerra. visto? Ah, sí, yo lo he visto, Pero pero así claro, cualquiera. no le he podido llegar. Dios mío, deja a Job tranquilo. Pues ese hombre te sirve, ese hombre es justo, ese hombre guarda tu palabra, ese hombre hace, déjalo tranquilo. ¿Por qué tú le tiras al enemigo atrás? Todo redunda en el tema de hoy. En el tema del conocer a Dios. Porque Dios tenía que crear una plataforma, así sea a base del dolor y del sufrimiento, para que Job le conozca. para que Job pudiera conocer. Ay. O sea, que usted me está diciendo, pastor, que hay gente que están aquí, que están siendo perseguidos sin causa, mas no entienden que están en el designio de Dios, porque Dios quiere que ahora lo El conozcan. único propósito es que Dios les quiere revelar. Que Dios se te Pero revele. en la condición en la que están no se les puede revelar. Sí, porque quizá lo conocen en el nivel 1 y Jehová quiere que tú subas al 2 y al 3 para que manifieste una gloria que en el 1 tú no puedes manifestar. puede. Al hablo en esta hora. Que no Y está en ese ambiente. De eso se trata. Entonces hay procesos que te llevan a conocer a Dios. conocer a Dios. Entonces el mismo ¿Qué dijo proceso Job? que Job. ¿Qué dijo al De final? oída ¿Qué dijo? te hubiese oído. Oye, el resultado de oída. mira, un libro completo. Sí. Un hombre que Dios le dijo cosas que quedó loco. De todo. Que quedó mudo. No Que había le palabras para respondió. responder. Y al final, oye lo que dice, de oída. Te hubiese oído. Pero ahora, mis ojos te ven. o sea, pues tú nunca lo habías visto. No. ¿Tú nunca lo habías conocido? No lo conocía. ¿Y cómo que tú estás haciendo sacrificio y ofrenda y cuántas cosas a un Dios que tú no conoces? Lo conocía de lejos, no de cerca. Y hay gente que lo conocen de lejos, no de cerca, porque el conocerlo de cerca te lleva más a intimar en él. Dios Y mío. donde reconocemos verdaderamente que Job, cuando empezó a experimentar lo que es el conocimiento de Dios, se dio de cuenta que no importa lo que el hombre pierde en esta tierra, lo importante es quién se quede con él. Y Job entendía que aunque perdió muchas cosas terrenales, nunca se le fue lo divino. Y hay gente que están perdiendo lo divino por lo Dios terrenal. mío, Padre Santo. Y Job dijo, a mí no me importa perder lo terrenal, tengo lo divino. Y si tengo lo divino, soy rico. Si tengo lo divino, tengo victoria. Si tengo lo divino, aunque parezca un estado de derrota, yo estoy bendecido, estoy prosperado Dios mío. y estoy en victoria. Hay gente que aquí que están pasando quizás por un proceso difícil y tú piensas que está en derrota. No mire tu condición como un estado de derrota. Mira tu condición como una oportunidad que Dios está proveyendo para que tú le conozcas en otra dimensión. Porque a través de ese conocimiento tú vas a manifestar a Dios, que es lo que Dios le habla al profeta Samuel y a los profetas antiguos, que le dicen, y nadie preguntará por mi nombre, porque aquí que todos me conocerán, que yo soy Jehová. El Dios que cruzó fronteras y generaciones para revelarse a aquella gente que no tenían nombre, no tenían identidad. Y eso es lo que hace Dios. Entonces, entrando en Samuel, Ese es el propósito. Pastor Joan, podemos entender que Dios usa este proceso para revelársele a Samuel. Y note esto, me llamó la atención que la Biblia dice que cuando Samuel ministraba a Dios en presencia de Elí, dice que antes que la lámpara se apague, escuche bien, que la lámpara representa a Elí. Cuando está hablando de la lámpara, no está hablando de una lámpara física, está hablando de una lámpara espiritual. Elí era el que portaba el conocimiento de Dios. Dios Elí mío. Sí, representaba correcto. a quien llevaba la luz. Y la Biblia dice que lámpara es a mis pies Tu palabra. y lumbrera mi Salmo camino tu palabra. 119, 105. Salmo 119, 105. Lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Antes que el hombre que porte el conocimiento se apague, no voy a dejar una generación oscura. Porque se va a quedar ahí. Ey, papá, yo siento a candela. Escucha esto. Necesito transmitirle esta luz a Varón, alguien. escucha lo que te estoy hablando. Antes que el Dios conocimiento, mío. que es lo que alumbra el entendimiento del hombre, antes que se apague, no voy a entregarle, aleluya, un Samuel a una generación oscura. Wow. Voy a encender mi lámpara. Y dice la Escritura que antes que la lámpara se apague, Jehová llamó a quién. Llamó a Samuel, porque Dios nunca va a dejar a oscura lo que él quiere manifestar, sino que prendió la propósito lámpara no en muere. Samuel. Hizo una transición espiritual, como quien dice, Elí, llegaron tus días, tu lámpara está casi apagada, pero tengo una lámpara nueva que va a alumbrar bajo mi poder. Tengo una lámpara que va a hacer volver el corazón de los hijos hacia los ¿Qué dijo padres. Jesús? Ey, papá, Vosotros sois la luz del mundo. Oye, pastor,
Samuel representa la lámpara de Dios, la generación que ilumina a los que están fuera de Dios y están fuera en el desconocimiento. Ahora bien, dice la Escritura que Dios llama a Samuel. Samuel no conocía a Dios, pero Dios tenía interés de hacer que él lo conociera. Entonces Dios llama la atención y lo llama por primera vez. Hay gente que en el primer llamado no obedecen y no lo siguen llamando. ¿Por qué Dios sigue con la intención de seguir llamando a Samuel? Porque Dios quería que el plan de él se siga cumpliendo. Lo llamó la segunda vez, no respondió. La tercera vez, Elí le dice, mira, ya sé lo que está pasando aquí. Es que Dios te está llamando a ti y tiene algo personal. No me está llamando a mí, no sé por qué. No se trata de mí. No se trata de mí, se trata de ti. Cuando Él te vuelva a hablar, esa es la voz de Dios. Entonces tú le vas a decir a Él, heme aquí tu siervo oye. Samuel puede identificar perfectamente que ahora es la voz de Dios, no porque la conoce, sino porque Él le dio una orientación. Y hay gente que pretenden conocer a Dios por sospecha, sin orientación espiritual. Entonces digo, espérate, Elí me dijo que si me vuelven a llamar, diga, he aquí Señor, pero yo no lo conozco. Alguien me está llamando, pero yo no lo conozco. Quiero conocer quién me está llamando. Y cuando Dios llama la intención de Samuel, le dice, he aquí tu siervo oye, le revela lo venidero. Porque lo que hace la presencia de Dios cuando se te revela, es que Dios te revela lo venidero. Ahora bien, ¿por qué Dios se le reveló a Samuel? Principio número 1, Dios veía el corazón de Samuel. Sí. Y la Biblia enseña la intención. Y la Biblia enseña en el libro de Proverbios que Él provee de sana sabiduría a los rectos. Correcto. Cuando tú eres un hombre sano, entonces el cielo se te revela, porque el cielo nunca se le va a revelar a un hombre de corazón podrido. Dios mío. Y hay una generación que está podrida y por eso no verá revelación. Hablará de un Dios que no conoce. Hablará de la palabra, pero no la va a poder manifestar. Porque para poder manifestar el Dios de la palabra hay que tener intimidad con Él. Y para poder intimidar hay que conocer verdaderamente cómo está tu corazón. Sí. Y esa es la problemática hoy en día, pastor, porque hay mucha generación que escuchan a Dios de oída, pero no lo conocen, porque Dios no puede revelarse a un corazón podrido. Lo primero que Dios hace, que antes de revelar su palabra, limpia el corazón. Pasó con Moisés. Para Dios poder revelársele a Moisés en la profundidad que él quería, tuvo que quitarle la lepra que tenía, tuvo que hacerlo libre de la justicia egipcia, porque era prófugo de la justicia egipcia. Dios tiene que revelarse y sacar el sistema de aquí y limpiarlo. Para que se tire la memoria. Exactamente. Porque cuando él llega a la salsa, antes de entrar, lo primero que Dios le dice, antes que pisara. El primer requisito, ¿cuál fue? Quítate la sandalia. Oye lo que es esto. Dios no está hablando de una sencilla sandalia física. Más allá de la sandalia física, hay un significado antiguo y todavía presente de la sandalia. Enseñanza, andanza. Eso significa la sandalia. Pablo dice en Efesios 6, pónganse el apresto del evangelio, el calzado del evangelio de la paz. El calzado de la paz. Está comparando el calzado con un conjunto de enseñanza, con la doctrina del evangelio. Lo que Dios está diciendo a Moisés cuando llega a la presencia, espérate que tú no puedes entrar aquí así. Tú tienes problemas, mijo. Quítate esa doctrina, quítate el calzado. Quítate la enseñanza. 40 años de Egipto, sácame eso de tu casa. Sácame eso. 40, pero que yo en Egipto era, quítame eso de ahí. Tú eres hebreo, mijo, ya. En Madián yo era, quítame esos 80 años, desaparécelo. Aquí tú vas a entrar limpio ahora, porque yo te voy a enseñar algo nuevo que tú no conoces. Hay una sandalia nueva que yo te quiero poner. Terrible, amado. Oye, y eso está terrible porque es lo que te explico. Cuando Dios se le revela a Moisés que lo conoce, ahora los que lo andaban buscando para matarlo, lo ven y no lo matan. Dios mío. Siento candela. Porque aquí lo aceptaron en el palacio y no le hicieron nada. Y Dios lo limpió. Claro que no llegó el mismo. Que cuando Dios limpia y cuando Dios restaura, hay nuevo comienzo, nuevo paso. Nosotros no podemos venir con la sabiduría del mundo a querer implementarla aquí. Never in the life. Nunca en la vida. Eso no funciona aquí adentro. Se trata de conocer a Dios. Mire, algo importante que me llama la atención de esta historia y anexándola a otras historias. Y es que cuando nosotros empezamos a conocer a Dios de la manera que Él quiere que lo conozcamos, empezamos a abandonar las cosas que nos impiden por cultura conocer a Dios. Delante de la presencia de Dios no vale cultura, no vale raza, no vale color, no vale costumbre. Delante de la presencia de Dios hay exigencias espirituales que para tú poder cumplirla tienes que despojarte aún de lo que tú aprendiste. Dios mío. Para que aprendas de Dios. Vaciarte. Porque puede hacer que lo que te enseñó el hombre te tenga estancado. Pero lo que Dios te va a revelar es lo que te va a acelerar al compromiso divino que Él tiene contigo. Porque a Él llamar la atención de Samuel se le revela para que Samuel sea quien gobierne a Israel. Para que tengan un reinado de paz. Porque en todos los días de Samuel, el compromiso que Dios tenía con Samuel, al revelarse, dice la Escritura,
escritura más para abajo. Y Samuel no había conocido a Dios. Escuche bien. Wow. Conocido aún a Jehová en el versículo 7. Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. No simplemente conocía a Dios, tampoco la palabra. Ni conocía a Dios ni la palabra. Ni la palabra. Estaba de oficio, pero no escuchaba de Dios, pero no lo conocía. ¿Y tú crees que hay mucha generación hoy en día que está en esa situación? Varón, pero lo estamos viviendo. Estamos viendo un colapso. Están en el oficio, espiritual. pero no conocen al Dios No del que conocen. están predicando. Y voy a entrar en gravedad. ¿Puedo entrar en gravedad ahora? Claro. Porque esto es peligroso. Esto me Dale puede más costar mucha adentro. puerta. Esto puede costarle que ciertos pastores no me inviten. Dale más Pero adentro. vamos a entrar yo te invito conforme a otra Dios. vez. Varón, hay personas automáticamente que hablan de conocer a Dios. Pero ¿cómo yo digo que conozco a Dios si cuando tu crecimiento me está haciendo daño? Dios mío. ¿Cómo yo digo que porto a Dios si yo llamo a pastores para hacerte daño? Y hablo de temas que no debo de hablar para hacerte un daño a ti personal. ¿Cómo tú me dices a mí que tú conoces a Dios? Cuando tú ves a otro brillar, te sientes apagado. Y tú me estás diciendo que tú conoces a Dios. Y son gente que están en estadios y en multitudes, pero son más arrogantes que el diablo. Bueno, Escucha bien. se puso Son serio. gente, escucha bien, son gente que están lindo de traje, lindo de zapato, lindo de corbata, pero tienen serpiente por dentro. Tienen espíritu de división y tienen veneno de aspi por dentro. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que conoces a Dios y tu corazón está podrido? Porque realmente hay gente, mira, yo no sabía eso, pero hay eso gente, está hay gente profundo. dañina. Amado, eso está profundo. Inclusive Cristo le hace una exigencia a su discípulo y le dice a los discípulos, si su justicia no es mayor que los fariseos, ustedes no van a entrar al reino. Dios mío. Porque ellos dicen y no hacen. No hacen. Y ustedes dicen y no hacen. Si ustedes cumplen con ese mismo fracaso, ustedes no van a entrar ni Dios van a mío. ser mis discípulos. O sea, ustedes no pueden representar a un Dios solamente de hablar y no manifestar. Porque el evangelio se trata de esto, el conocer a Dios. Tú tienes que manifestar el amor, Correcto. la paz, Ahí es la que tranquilidad. el fruto es el que habla. Varón, Tú sabes de que- eso se trata. Que nosotros a veces estamos confundidos. Mira, esto le está haciendo mucho daño al evangelio. La generación, Demasiado, la amado. generación que profesa a Dios y no conoce a Dios. Y no conoce a Dios. Le está haciendo mucho daño al evangelio porque por ese tipo de crisis, de situaciones, de Ujú. personas, de actitudes, yo conozco muchas personas que no quieren ir a la casa de Dios. Lamentablemente. Aquí en la iglesia, aquí hay personas que duraron años sin ir a la iglesia y tenían miedo a venir. ¿Tú sabes cuál era el miedo que tenían de llegar aquí? ¿Cuál era? Una vez que llegaron, Dios se encargó de resolver. Porque aquí la gente de un solo día que llega. A ¿no? Dios y a la gloria. El primer día ya no hay que invitarlo más. Y Jehová se mete, terrible. Pero mira, ¿sabes por qué? Por ese mismo problema que tú acabas de desatar. De esa generación que no conoce a Dios, que tiene un corazón dañino, porque pensamos que solamente allá afuera hay gente dañina. Ujú. Y Juan dice, salieron de nosotros. Pero no eran de O nosotros. sea, hay mucha gente que están camuflaqueados Ujú. en el evangelio, con un corazón dañino, que son capaces de hacerle daño a cualquiera. Lamentablemente. No miden acción, no miden consecuencias No miden de las consecuencias. actitudes. Ujú. Y ellos, con tal de que alcancen el objetivo que quieren alcanzar, humano, no divino, porque si hay algo por lo que debemos de velar es por las almas. Y la Biblia dice que no duermen hacen si no lo- hacen mal. Hacen lo que quieran, maquinan malos pensamientos, como dice Ujú. Salmista, en su mente, aún en las noches, en la Aún en las madrugada, noches. acostado en la cama. Entonces, ¿qué pasa? Que esas actitudes ahuyentan Ujú. a las personas muchas veces. Y hay personas que están marcadas por situaciones así, porque no creen que dentro del evangelio pueden haber personas dañinas. Y lo hay. Lamentablemente. Aquí hay de todo, mi hermano. Por eso yo le digo siempre a la iglesia, no me mire a mí, mire a Cristo, Ujú. búsquelo a Él, ámelo a Él, sírvale a Él, porque Dios me libre y me guarde. Un día yo resbalo, van a resbalar todos si están mirándome a mí. Exactamente. Entonces mirar a hay que Dios. llevar al pueblo a enamorarse de Dios y a conocer a Dios Exactamente. al nivel que llegó Samuel, Ujú. porque de lo contrario, tarde o temprano, van a Ujú. fracasar. Entonces, hay gente que le están haciendo mucho daño al evangelio, que tienen un corazón dañino, que hacen barbaridades porque no conocen a Dios. Ujú. Ni su palabra le ha sido revelada. Terrible, varón. Y eso es importante, reconocer esa palabra revelada de parte de Dios. Y cuando estudiamos acerca de lo que es el significado de la palabra conocer, en hebreo es yadá, que la palabra yadá significa conocer. Y aparece más de 950 veces en la Biblia hebrea, ya que los hebreos trataban de conocer a Dios a una dimensión poderosa. Y para conocerlo tenían que limpiarse. Dios mío. No podían conocer a un Dios limpio ellos estando Que sucios. antes de pasar tiempo con la Torá, primero resolvían todos sus problemas. Todos sus problemas, porque no podían leer la Cualquier Biblia bajo una discordia, condición desordenada. Varón, Porque estamos entrando en gravedad porque saben espiritual que aquí. no iba a tener efecto lo que iban a leer. No se le podía En esa revelar. condición.
Es que la Biblia dice... Hay una cortina. Varón, Dios mío, la espérate. Biblia dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en el secreto me ha hecho comprender sabiduría. Entonces, para ellos poder conocer ese Comprender Dios, sabiduría en tenían el que secreto. limpiarse y purificarse para que entonces el Dios limpio se les revele. Es que Dios no puede revelársele a una generación sucia. La generación sucia solamente conoce a un Dios de juicio. Dios mío. Pero la generación limpia conoce a un Dios de paz, a un Dios de propósito, De a un transformación. Dios de transformación, de restauración, de búsqueda, porque Dios se te va a revelar conforme a tu intención. Sí, señor. Porque hay gente que tiene intención de conocer a Dios y Dios se le va a revelar. Por eso la Escritura enseña claramente en Romanos capítulo 10, verso 20, que me encanta mucho. Dice la Escritura que Él fue manifestado a los que no conocían, su nombre, y se les reveló a la descendencia de Abraham. Entonces, cuando Dios se les revela a nosotros por la gracia, nos quedamos con Él y nos dimos de cuenta que nosotros, limpiando nuestra vida, lo conocemos aún más. Dios mío, Porque claro que Dios, sí. cuando se le revela al mismo Pablo, le dice: levántate y purifica tu pecado adorando mi nombre. O sea, límpiate ahora que conoce mi Que verdad, te tengo un regalo atrás. para que tú conozcas ciencia y poder. ¿Por qué Pablo ¿Y mira vio tanta quién? ciencia? A un erudito. A un erudito, pero no conocía a Dios. Dios mío. Manejaba la Biblia, pero no conocía al Dios de la Biblia. Dios tuvo que limpiarlo para revelársele a Pablo más allá de lo que él pretendía saber, que no sabía. Porque hay gente que pretende saberlo todo y no saben nada. Escuche bien, porque el Dios no se le ha revelado. Escuche bien, entonces, hay gente que son profetas de información. Ellos informan lo que ya la Biblia dice, pero no revelan lo que Dios quiere intencionar en su corazón y en su vida como propósito. Wow. Entonces, los hebreos tenían que limpiarse para conocer a Dios. Tenían que purificarse. El mismo Moisés, cuando Dios se le revela, Todos esos años estaba Samuel en eso. sí, en limpieza Un total, proceso de purificación. metido con Dios. ¿Y por qué no entramos en un proceso Ni novia tenía. ¿Eh? Varón, Samuel no andaba en gente. Samuel estaba en candela, era metido en Dios. Si queremos la revelación divina, el contacto con el Creador, con el eterno Dios, el único Dios supremo, creador de los cielos y la tierra, Ujú. tenemos que entender que hay que purificarlo. Automáticamente. El que no se purifica, Dios no puede tener contacto. Porque mira, si hay algo, una barrera que separa a Dios del ser humano, es la barrera del pecado. Y el que se purifica se aparta del pecado. Ujú. Mira, Exactamente. hay gente que tiene que dejar muchas cosas si quieren purificarse para Dios. Definitivamente. Es fuerte, pero es la realidad. Hay que limpiarse, varón, obligado para conocer a Dios. Es la realidad. Hay que limpiarse para conocer. Dios se le está revelando y le está hablando a un joven que, aunque no lo conoce todavía, está viendo la entrega, la dedicación, la intención del corazón de que quiere buscar y hacer su voluntad Y dormía y cerca del cumplir arca, con el varón. propósito. Ese hombre estaba entregado en el arca de Dios. Estaba pactado en la presencia del Señor. Y algo se le pega, varón. Claro. Porque es lo que te explico. Hay una generación que hay que obligarlo, obligado, para que conozca a Dios. Verdaderamente Samuel estaba voluntariamente. Y la gente cree que cuando tú lo mandas a orar y ayunar es por su mal. No, varón, es que algo se te va a revelar. El que está cerca de Dios, algo se le pega. Obligado. Y Jehová, ¿a quién veía? ¿A los hijos de Eli? Cerca del arca. No. ¿A quién Dios veía? Abriendo la puerta. Dice la Escritura que Moisés abría el templo de Jehová. Y yo estoy seguro que Samuel veía cualquier tela de araña, la limpiaba. Samuel veía una silla media rara, la arreglaba. Veía la lámpara que le faltaba aceite, le echaba aceite. Y dice, wow, pero qué delicado Samuel. Pregunta, Desata, ¿a quién Dios unido. coge para entrar a la tierra prometida? Ahí, a Caleb y a Josué. Pregunta, ¿por qué a Josué habiendo tanto? Porque ¿Por qué no Josué. coge a Aarón? Ahí ¿Por qué no está. coge? Cuando Moisés estaba en la presencia, dice la palabra en Éxodo que Josué nunca se apartaba. Se apartaba de Moisés. Nunca. Siempre estaba en la puerta del tabernáculo. Obedeciendo. Josué nunca nunca se apartaba del tabernáculo. Así mismo a la dice. hora de Dios, mirar para la tierra y escoger un sucesor, que es el que va a entrar al pueblo. Dios dice, tengo que buscar uno que esté enamorado de mi presencia. Ay, 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 ay. Tengo que buscar uno que siempre esté ahí. Y el único que estaba pendiente a las puertas del tabernáculo era Josué. Josué estaba Entonces, activo. tú eres el elegido. Ujú. ¿Cuántos años pasó Josué ahí en la puerta, en la entrada del tabernáculo? Y al momento de Dios elegir a alguien para ocupar el lugar de Moisés, elige a Josué. Y lo hacía no por un cargo. No. Porque Dios Él ni se examina imaginaba. la intención. Él ni se imaginaba Porque que hay gente que son fieles por un cargo. Dios Hay gente mío, que son fieles porque dice, bueno, por una posición. déjame yo, está frío con Joan, porque ahorita Joan quita los tenis y yo me voy a quedar con el botín. No, a esa gente así Jehová lo desecha como hizo con, No. con Le Adonía. fruto los planes, Con Jehová. Adonía lo hizo. Le fruto los Que planes. ya Moisés estaba, David estaba ya a punto de guindar los tenis.
y él quería tomar la posición. No le salió. Y Jehová lo quitó y puso a Salomón. Entonces eso trata de hoy en día, la intención. Entonces hay que conocer a Dios para que cuando Dios mire la tierra, conozca un hombre que no tenga malicia, que quiera conocerlo de verdad de corazón. Mire esto, pastor. La palabra conocer en griego significa ginosko, y etimológicamente significa conocer o conocimiento. Un conocimiento de decir, del latín, del crecer, en conocer, intimar, diferente o distinto a otro. O sea que cuando estamos hablando de conocer a Dios, tenemos que ser diferente y distinto a otros. Tenemos que hacer cosas que otra gente no hace igual que la corriente, para que Dios se nos revele. Porque tenemos una generación que quiere conocer a Dios y vienen a la iglesia y no está mal. Oren por mí para que Dios me dé sabiduría. Le tengo esto para decir, usted me corrige, pastor. Yo, en lo que he escudriñado la escritura, la sabiduría no se transmite por imposición de mano. La sabiduría tú tienes que pagar un precio en Dios, tienes que conocerlo. Es que ni siquiera la unción. Desátalo. Tú puedes mira, la salvación, esto siempre lo he dicho, la salvación es free. Gratis. Don't money. No hay que pagar un centavo. Usted cree en Jesús, por medio de la fe, en el sacrificio de la cruz del Calvario, usted recibe salvación. Exacto. Pero la unción no. Ey. Alaba. Hay gente que por más que forcen, no pasa nada. No. ¿Por qué? Porque la unción no se consigue comiendo arroz todos los días. Santo. La unción. Hay gente que tienen meses que no han ayunado mediodía. Nada. Ni leen. Y solamente ayunan porque quieren un carro. No, eso ayunan porque quieren que le prueben el préstamo en el banco. Esos son ayunos vagos. Ayunan porque quieren papeles. Y por eso no se ayuna. Bíblicamente no se ayuna por eso. Un ayuno no va a mover el favor de Dios. Es la obediencia y la integridad. Exactamente. El ayuno es para romper cadenas de impiedad. Para humillarse. El ayuno es para humillarnos en la presencia de Dios. Entonces a veces estamos cogiendo propósitos equivocados y perdiendo el tiempo en nuestra vida. Ahora, la unción, el mover de Dios, el impacto de Dios en nosotros se busca. No hay que irse a una universidad ni a Harvard, ni a un instituto para saber intimidad. Eso. En la intimidad, de rodillas, ayuno, en santidad. Oración. Y hay una generación que no conoce a Dios, que no quiere y quiere revelarlo a la mala. Pero no puede, tú no puedes dar lo que tú no tienes. No están ni untados de Dios, varón. Por más que tú forces, no podemos dar lo que no tenemos. No, jamás en la vida. Yo no tengo $100, no te puedo dar 99, no te puedo dar 50, porque no lo tengo. Exacto. O sea, para yo impartir de Dios a otro, necesito llenarme primero. Y ahí es que está el problema, que la gente no quiere pagar un precio. Obligatoriamente. Aquí voy, pastor. Mire esta intención para ir cerrando. Amén. Tenemos otro segmento poderoso. Amén. Escuche bien, y hay que guardar pan para mayo. Escuche esto. Samuel, para terminar con Samuel. Samuel, me llama la atención la vida de Samuel. Oiga, ¿por qué? Porque después que Dios se le reveló, la Biblia dice que ninguna de las palabras de Samuel, de parte de Dios, cayeron por tierra, sino que de Dan hasta Berseba, todo el mundo conocía que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y fue uno de los hombres respetado y temeroso, porque nunca apoyó lo malo. ¿Dónde está el conocimiento de la generación de hoy? Que dicen conocer a Dios, y apoyan lo malo, pero apoyan lo que Dios aborrece. Dicen conocer a Dios y favorecen lo que Dios desecha. Cortan el video, yo creo. Dicen conocer a Dios y a lo agrio le llaman dulce y a lo dulce le llaman agrio. Por más Biblia que tengan en la mano, por más que dominen el hebreo, el arameo, si usted no lleva una vida de intimidad, a no corromper la Sagrada Escritura, usted no conoce a Dios. Porque el conocer a Dios es guardar su palabra. Porque dice la Biblia que el que guarda su palabra, Él le guardará. Y en esto conoceréis que ustedes serán mis discípulos, en que guarden mi palabra, no en que la hablen, no en que la prediquen, no es que la profeticen, es que la guarden, porque cualquiera la habla, pero no cualquiera la guarda. El guardarla significa que yo conozco que si yo no guardo esta palabra, el dueño de esta palabra me va a demandar juicio por no guardar lo que sé. Hay gente que saben, pero no guarda lo que saben. Son buenos aplicándoles a otros, pero no guardando la palabra, porque guardar la palabra conlleva un compromiso de despojarte muchas veces de lo que tú quieres para obedecer lo que Dios dice. Serio y delicado. Entonces Samuel con esto era bien delicado y era un profeta delicado y profundo y respetado. Oiga, ¿por qué? Porque aún Samuel, cuando desobedece el no matar a Amalek y a todo su ganado, se le presenta a Samuel y Samuel le dice: ¿qué fue lo que pasó? Jehová te desechó y hay un problema. Saúl. Ahora mismo, exacto, Saúl. Hay un problema ahora, Saúl, porque tú no obedeciste lo que Dios te dijo y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, hay una maldición en el mundo espiritual. Ahí voy. Tiene que caer. Saúl le explica el asunto, se escucha bien bonito. No, yo agarré de los becerros más gordos, estaban bien bonitos.
bonito, pero ¿qué fue que Jehová te dijo? Que No no que dejara nada. contemplara la hermosura de los engrosados y los gordos. No era que había un beneficio, es que Jehová te mandó a eliminarlo. Padre, amor. Y Samuel no se congració con Saúl, sino que no lo apoyó. Y le dijo, ¿dónde está el rey? Tráemelo. Lo decapitó. Entonces pidió que lo honren en vez de humillarse. Saúl no conocer a Dios. Quería honra cuando tenía que humillarse. Wow. Y los que no conocen a Dios, en vez de humillarse, lo que piden es honra. Y no se puede honrar a una gente que no conozca a Dios. Entonces Samuel nunca apoyó lo mal hecho. Por eso fue desde el día de hoy. Y mira cómo termina la vida de Samuel. Que aunque sufrió el desecho del pueblo, nunca sufrió el desecho de Dios. Porque cuando el pueblo lo desechó, porque la generación no demandaba a un hombre que tenga a Dios, sino necesitaban un gobierno humano que le apoyara a sus sinvergüenzados. Que hicieran lo que hacían otros. Que hicieran lo que hicieran otros dioses y abandonaron la esencia divina por la esencia de la tierra. Wow. Abandonaron lo que era la justicia de Dios por la justicia de los hombres. Era un sistema antropocéntrico automáticamente. ¿Y qué hace Samuel? Que Samuel, cuando está llorando delante de Dios, el Señor dice, ya no llores más por esta generación que te desecha. Te voy a enseñar que yo estoy contigo aunque ellos te abandonen. Y le voy a enseñar a ellos que tú tienes lo que ellos no tienen. ¿Cuál? Ponte de rodillas ante mí. Cuando se puso de rodillas, dice la Escritura que Samuel oró a Jehová y hubo trueno y relámpago. Y dice la Escritura que todo el pueblo temió y temblaban porque tembló la tierra y los vientos soplaron viendo el respaldo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una generación que en verdad no conoce a Dios ni le interesa conocerlo. Escuche bien, pero Wow. Dios va a cumplir con los Samueles hasta los últimos días de su vida, Sí, señor. pero que nunca cambien lo que Wow. Dios le ha dado por lo que una nueva generación esté Le puede exigiendo. ofrecer. A Wow. su nombre. Tremendo. Wow, mira, yo creo que vamos a tener que cerrar porque el tiempo ha corrido mucho. Si no terminamos mañana, varón. Y Literalmente. nos queda mucho todavía por hacer y por disfrutar. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración, Anderson, bendito sea Dios, para que Dios guarde los corazones, guarde las vidas de todos los que están ahí, que nos están mirando en esta preciosa hora, que yo sé que esta palabra ha sido de grande bendición para su vida. Si usted conoce a alguien que necesita escuchar esta palabra, que le va a ser de bendición, compártalo, envíeselo, bendito sea Dios, y dele me gusta para que sea recomendado también a muchas más personas. Yo sé que este contenido es bastante edificante y que puede bendecir la vida de alguien más. Vamos a hacer una oración para que Amén. Dios bendiga la vida de cada uno de los que están ahí en medio nuestro en esta Amén. tarde. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gloria y honra, eterno Dios, Gracias por Señor. habernos permitido exponer tu palabra, reconociendo Señor. que tú eres el Dios de las luces y que todo conocimiento desciende de lo alto del Padre de las luces. Señor, Gracias, Jesús. la oración que te pido conforme a lo que hemos predicado es que nos permita conocerte más y que todo lo que esté impidiendo, Dios mío, que tu palabra Gracias. nos sigas alumbrando, sea quitado, arrancado de raíz, y Bendice que los esta corazones, generación Señor. Bendícelas. que viene subiendo, Jehová, así como tú llamaste a Samuel, llame a cada uno de ellos para Bendito tener sea experiencias tu personales nombre, contigo, Gracias, para que Señor su Jesús. oído espiritual despierte, para que su mente, su corazón esté solamente en la presencia de Dios, para que puedan traer la revelación verdadera, la que sana, la que salva, la que transforma, la que restaura, Jehová, para que la generación de un pueblo perdido se vuelva un Dios que salva. Padre, Sí, te lo Jesús. pedimos en el nombre de Jesús, que sea tú, Jehová, manifestándose, Dios mío, Señor, a cada persona que tiene anhelo de conocerte conforme, aleluya, a Proverbios capítulo 8, Gracias, verso Señor. 18. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me Sí, buscan. Señor. En el nombre de Jesús, que ese amor nos lleve a la intimidad, al encuentro contigo y que podamos tener, Dios mío, Señor, una percepción divina de quién eres tú y para qué nos llamaste y qué tenemos que manifestarle a nuestra generación. Padre, líbranos y guárdanos de despegarnos de ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. 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 Anderson, gracias por regalarnos de tu tiempo y Amén, compartir esta amén. palabra que yo sé que ha impactado los corazones. Yo sé que sí. Fuimos Ah, impactados nosotros no, varón, y la terrible. gente también está Hay siendo una nube en el impactada. campamento, amado. Así que Dios Dios te le bendiga, Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por conectarte a esta transmisión. Suscríbete a nuestra plataforma, dale me gusta, compártelo para que otros también sean edificados y bendecidos. Nos vemos en una próxima transmisión. Dios te bendiga. A Dios la Shalom, gloria. shalom. Shalom.